somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración. Hace nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, hace nuestro ser tu morada, tuyo somos. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos, en esta mañana. La paz de Dios esté con todos vosotros. Hoy les quiero compartir un tema que realmente es muy conocido, sin embargo es muy profundo y nos hace analizar muchísimo en nuestra interior y en nuestra manera de poder vivir. El tema de hoy, o el título que le he puesto a este mensaje, es ordenando el altar para que caiga el fuego. Y hay una palabra en la Biblia, en el libro de Primera de Reyes, que es capítulo 18, muy conocida por cierto, que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana. Y no quiero referirme al hecho en la que
lo sobrenatural de Dios realmente conmueve y trae un hito en la historia de la humanidad, sino a los preparativos previos a esa obra. Acompáñeme, por favor, si usted tiene su Biblia, en el libro de Primera Reyes, el capítulo 18. Dado a que la historia es larga, vamos a leer solamente algunos versículos del 22 al 25 y luego del 30 al 37. Y así nos dice la palabra de Dios. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey, y lo pondré sobre la leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Pasamos al versículo 30, que nos dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y así lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves el corazón de ellos a ti. Muy bien, aquí en esta lectura muy conocida por todos, y no quiero mencionar simplemente para introducirlos, de que era una época de una enorme apostasía. Apostasía es que el pueblo de Dios se aleja de la presencia de Dios, se olvida de Dios, va detrás de otros dioses o otras cosas, deja de lado a Dios o lo quita de sus prioridades para poner otras cosas en ellas. Eso fue lo que ocurrió en este tiempo, y Elías hace una reconvención de cómo el pueblo de Dios levemente se fue deslizando para llegar a esta gran apostasía, a tal punto que solo él había quedado como profeta de Dios, y había 450 que eran profetas de un Dios falso como Baal, que era el Dios del trueno y el Dios del fuego. Él hace un desafío entonces para que el pueblo vuelva a reconocer a Dios. Y qué importante es cuando se levanta una persona con ese espíritu de poder reconvenir a las personas de volverse a Dios. Sabe que, como nos dice la palabra de Dios allí en el libro de Isaías, todos nos apartamos y cada cual fue por su camino, cada cual eligió lo que mejor le pareció.
Cada cual se guió según su propia voluntad, según lo que pensaba y lo que mejor le parecía. Y las consecuencias de eso son momentos difíciles, duros, tristes y de angustia. Pero hubo una persona como Elías que realmente tenía su corazón puesto en Dios. Una persona que tenía el celo por las cosas de Dios. Y llamó la atención no solo a algunas personas individuales, sino que lo hizo a toda una nación, para que ésta reconozca quién verdaderamente era Dios y vuelva su corazón a Dios. Ojalá Dios levante hoy muchas personas con el espíritu de Elías. Recuerde también que comienza el Nuevo Testamento diciendo que se iba a levantar un hombre con el espíritu de Elías, que iba a preparar el camino del Señor, el camino del Mesías, el camino del ungido, el camino del Cristo, del Salvador. Y esa persona vino, y esa persona hizo exactamente lo mismo, y esa persona fue Juan el Bautista. Él se levantó con el mismo espíritu de Elías, con esa osadía, con esa garra y con ese celo por las cosas de Dios. Y comenzó a reconvenir al pueblo de su pecado para que vuelvan sus corazones a Dios. Por eso comenzó él a bautizar en arrepentimiento, ese bautismo de agua que era un bautismo de arrepentimiento, de un cambio, de una entrega, de una transformación, de dejar atrás una vieja vida de pecado y en donde estábamos signados según nuestros propios pensamientos para comenzar una vida nueva a través de ese bautismo de arrepentimiento en las aguas, una vida nueva que agrade a Dios y que nos acerque nuevamente con el Creador. Pero volviendo a Primera de Reyes y volviendo a Elías, sabe que a todos nos gusta, realmente queremos que el fuego descienda, queremos ver el poder de Dios en acción, nos gusta la manifestación de lo sobrenatural, nos encantan que milagros, prodigios, señales ocurran. Nos gustan ser parte de estas cosas, vivir, ver todas estas cosas. Pero sabe que antes de que esto ocurra, nosotros debemos preparar el altar donde ese fuego ha de caer. Porque si nosotros no preparamos primeramente el altar, ese fuego de Dios, esa obra sobrenatural de Dios, ese milagro todopoderoso, no va a ocurrir. Y cuando hablo de altar y de preparar el altar, estoy hablando de nuestras vidas, de nuestros corazones. Cada uno tiene que comenzar a preparar su vida, su corazón, si quiere realmente ver que el fuego de Dios de lo alto descienda sobre su vida, que el fuego de Dios, el milagro, el poder de Dios esté en acción sobre su vida. Y esto es lo que les quiero predicar en esta mañana. Como cada uno de nosotros tenemos que ponernos a meditar, reflexionar, hacer una introspección y mirar cómo está nuestra vida espiritual, qué hemos hecho de nuestra vida, para que el fuego de Dios, para que el milagro, para que la obra sobrenatural que proviene del cielo pueda ser hecha sobre nosotros. Si no, es muy lindo pedir que Dios lo haga sin primeramente arreglar aquel altar. Y quiero tocar algunos breves puntos en esta mañana de cómo Elías fue llevando adelante todo este proceso por el cual él logró que el fuego de Dios, que lo sobrenatural, que algo impensado, que algo que jamás había ocurrido, que algo que dejó estupefacto a todas las personas y volvió el corazón de todos ellos a Dios, ocurriera. El primer punto que quiero hablarles es que él arregló el altar arruinado, como nos dice en el versículo 30 que hemos leído. Qué importante es esto. Cuando habla de un altar arruinado, está reflejando la actualidad de los individuos, de las personas.
está reflejando la actualidad del pueblo y el pueblo de Dios. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está la mía? ¿Cómo está la iglesia en general? Qué importante es poder reconvenirnos estas cosas, poder hacer ese análisis de nuestras vidas. Aquí nos está mencionando que ese altar estaba arruinado. Sabe que según la ley de Moisés había un único altar, y ese altar desde la época de Salomón estaba en Jerusalén, en el mismísimo templo que Salomón había construido. Pero mucho antes de eso, cada patriarca había levantado altares en distintos sitios donde habían adorado a Dios, donde habían atribuido a Dios toda la gloria y todo el honor, porque Dios había hecho algo extraordinario en sus vidas. Y esto podemos mencionarlo desde Abraham, de Isaac, de Jacob, y seguir por cuantos más que levantaron esos altares mostrando realmente esta gloria de Dios. Pero eran esos altares los que estaban completamente arruinados, destruidos, derribados. Y cuando esto nos habla en el sentido espiritual, está hablando de que aquello que un día estuvo brillando en nuestra vida espiritual, aquello que estuvo erguido en nuestra vida espiritual hacia Dios, en una gratitud hacia Él por lo que Él había hecho por nosotros, hoy se encuentra muchas veces derribado, destruido, arruinado, abandonado. Nos está hablando de nuestro tiempo de oración, nos está hablando de nuestra entrega para con Él, nos está hablando de esa intimidad con Dios, nos está hablando de esa adoración que nosotros le atribuimos a Dios, le rendimos a Él, nos está hablando de ese culto personal que nosotros entregamos a Dios. Nos está hablando del servicio que nosotros le brindamos a Dios. ¿Cómo está tu tiempo de oración? ¿Cómo está tu entrega personal hacia Dios? ¿Cómo está tu culto personal a Él? ¿Hay adoración que fluye de tu vida hacia este Dios tan amoroso y que ha hecho grandes cosas para contigo? ¿Cómo está tu adoración para con Él? ¿Cómo está realmente tu servicio a Él? Qué importante es poder hacer esta reconvención. Aquí nos está hablando que estaba en ruina. Y cuando eso sucede tenemos que recapacitar. Todos podemos caer, todos podemos hacer que por circunstancias de la vida nos vayamos muchas veces aplastando, quedando en muchos sentidos. Pero déjame decirte, mi hermano querido, mi amigo, en esta mañana, que nosotros debemos aprender a reconvenirnos en estas cuestiones para que podamos volver a visorar en nuestro ser, en nuestra vida, eso sobrenatural de Dios actuando sobre nosotros. Tal vez hay enojos que han destruido tu altar personal. Tal vez hay rencores que se han arraigado en lo profundo de tu ser y sigue no solo amargando tu vida, sino alejándote de los propósitos divinos. Tal vez hay disensiones y peleas constantes con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con las personas que te rodean, familiares, amigos, compañeros de trabajo, de escuela. ¿Qué está sucediendo en tu vida que actúa de este modo y de manera reiterada? Tal vez hay falta de perdón. Te han herido, tu vida está dolida, se han producido heridas en tu corazón, se han producido un rechazo, un abandono, ha habido un fracaso en un aspecto sentimental o en una relación de amistad, lo que fuere. Y eso ha quedado como una marca sangrante en tu corazón y hay falta de perdón. Esas son las cosas que derriban nuestro altar, que arruinan nuestro altar,
que no permiten que ese altar, que es nuestro corazón, nuestro ser, nuestra vida, pueda estar erigido realmente y dispuesto para ofrecer a Dios todo sacrificio de alabanza y de gratitud a Él. El segundo punto que quiero tocar en esta mañana, y voy rapidito para no demorar demasiado, es que Elías tomó, dice en el versículo 31, 12 piedras conforme al número de las tribus. ¿Sabe que el tomar 12 piedras para hacer este altar nuevamente nos está hablando de que él tuvo en cuenta a toda la nación? Dice, conforme a las tribus. Eran 12 las tribus de Israel, porque fue a Jacob que Dios le dijo, de ahora en más te llamarás Israel, de allí viene el nombre de la nación, y sus hijos, que eran 12, fueron los príncipes de cada tribu. Por lo tanto, Israel tiene 12 tribus. Así como nosotros en Argentina tenemos provincias, Israel tiene tribus y eran 12 tribus. Pero aquí en el Monte Carmelo, donde ocurrió este hecho tan crucial en la historia de la humanidad, no estaban precisamente las 12 tribus, sino estaban aquellas tribus que pertenecían al reinado de Acab, esto es, a Israel. No estaban las 2 tribus y media que pertenecían a Judá, estaban solamente 10 tribus. 2 tribus y media pertenecientes a Judá no estaban presentes. El reino había sido dividido después de Roboam. Pero ¿sabe usted una cosa importante? Que el profeta esto lo tuvo como algo pasajero, algo erróneo. No tuvo en cuenta la realidad, y no porque desconociera la realidad, sino porque él entendió que Dios formó a esa nación con 12 tribus y que es la voluntad y el deseo de Dios que las 12 tribus permanezcan juntas. Y él tomó ese mismo concepto y él actuó en fe, dejando de lado que de manera momentánea había solo 10 tribus y 2 y media estaban apartadas, no estaban allí. Sin embargo, él tomó 12 piedras, como lo manda Dios. Qué importante es saber también que Dios nos quiere a todos unidos. Nos está hablando este punto de unidad. Nos está hablando este punto de tenernos en cuenta unos a otros. No es lo mismo si falta uno de ustedes. No es lo mismo si falta fulano, sultano o mengano. Dios nos ha puesto a todos como parte de ese cuerpo. Y a cada uno ocupa un lugar, cada uno tiene una función, cada uno tiene un respeto ganado, cada uno tiene una mirada y un propósito de parte de Dios para su vida. Y el deseo y el anhelo de Dios es que cada uno de los que Él convocó estén juntos. No importa las circunstancias momentáneas. Así lo entendió Elías. ¿Sabe qué importante es ver que estas piedras, nosotros nos habla el libro de 1 Pedro, allí el capítulo 2, que somos piedras vivas, edificadas en una unidad. Y esto mismo es lo que simbolizó en el armado de ese altar Elías, eligiendo estas 12 piedras. Pero a veces nosotros, cuando somos edificados en esa unidad como piedras vivas, como nos habla en 1 Pedro 2, muchas veces ponemos condiciones para esa unidad. Qué triste es decir, yo me uno a vos o yo te acepto a vos siempre y cuando vos hagas esto o vos te comportes de esta manera o vos cambies esto otro. Qué triste es cuando nosotros actuamos así. ¿Quiénes nos han puesto a nosotros por juez para determinar lo que la otra persona tiene que hacer para aceptarla y ser parte de esa unidad?
Cada uno de nosotros tenemos virtudes y defectos, y Dios nos amó de esa manera, y Dios nos escogió de esa manera, y es Él el que va a ir trabajando en nosotros para que todas esas cosas que son desagradables puedan ser transformadas. Aquí nos está hablando también que así cuando uno es edificado, sabe que cuando uno está siendo edificado como piedras vivas, tenemos uno de abajo que nos está empujando, tenemos quienes nos están apretando de los costados, tenemos quienes nos están aplastando de arriba, quienes nos están hincando algunas puntas que no nos gustan. Pero esto es necesario, es importante que nosotros podamos entender que somos una piedra viva unida a otras para poder formar ese altar, ese cuerpo de Cristo que es la iglesia. Sabe que el profeta entendía, conocía muy claramente lo que era la ley de Dios, lo que eran los mandamientos de Dios. Y él, basado justamente en lo que dice allí en el libro de Éxodo, el capítulo 20, él tomó piedras naturales, no piedras trabajadas por el hombre. Dios no quiere que usted meta su mano en la obra que Dios está haciendo en su vida. Recuerde un caso que ocurrió en la Biblia, en donde el hombre se introduce para tratar de ayudar a Dios y sufre esas consecuencias, y es el caso de Sara o Sarai, la esposa de Abraham, cuando habiendo recibido la promesa de que Abraham iba a ser padre de muchedumbre, ella era anciana y estéril, no pudiendo creer, no teniendo la fe suficiente de que Dios era un Dios poderoso y sobrenatural para hacer este milagro, ella intervino y quiso que esa promesa sobre Abraham se cumpliese. Por eso entregó a Agar, su sierva, a Abraham, para que tuviese descendencia. Y esto ocasionó grandes problemas, porque Agar concibió a Ismael, quien es el padre de todos los árabes. Sin embargo, Dios, cumpliendo su promesa como siempre lo hace, Sara tuvo a Isaac, que es el hijo de la promesa, y Isaac es el padre de todos los hebreos. Y desde aquel tiempo, desde que eran niñitos, estos dos jóvenes muchachitos tuvieron peleas, problemas y disputas, y eso ocasionó guerras constantes que hasta el día de hoy sigue habiendo entre hebreos, judíos y árabes, y lo va a seguir habiendo hasta que Cristo venga a buscar a su iglesia. Por eso, qué importante es aprender que nosotros debemos dejar que Dios trabaje en nuestras vidas, que Dios perfeccione nuestras vidas. Debemos aprender a sujetarnos a Dios y a su voluntad, sujetarnos aún a nuestro hermano, al que nos ha puesto a nuestro lado, al que nos está hincando, al que muchas veces hasta nos molesta, porque es parte de esa obra de Dios para trabajarnos en conjunto como un cuerpo de Cristo. Quiero pasar también a un punto más adelante, que es el que edificó un altar en el nombre de Jehová. Eso lo encontramos en el versículo 32 que leímos. Y cuando decimos edificó el altar en el nombre de Jehová, estamos hablando que lo hizo por su autoridad y para su gloria. Y qué diferente sería si todos actuaríamos de esta manera. Cuántos problemas nos ahorraríamos y cuántas bendiciones traeríamos sobre nuestras vidas. Hay muchas personas que sirven a Dios o que hacen algo para Dios buscando una gloria personal, un reconocimiento personal, buscando el aplauso, buscando la fama. Sin embargo, Dios nos enseña que nosotros solo somos el puente, el medio por el cual hacer que las personas puedan acercarse a Dios, puedan tener un encuentro con Jesucristo, que es el Salvador de nuestros pecados, el que redimió nuestras vidas.
Nosotros somos solamente ese medio por el cual Dios actúa para bendecir a esa persona y para que esa persona pueda volver a tener esa comunión con Dios. No podemos decir, por más importante, filoso, moderno y extraordinario que sea un bisturí, que el bisturí en sí es el que cumple la función. Si ese bisturí no está en unas manos sabias, en unas manos expertas de un cirujano que sabe cómo utilizarlo, hasta dónde profundizar, cuándo cortar, cómo cortar, la obra la hace el cirujano. El bisturí es solo un instrumento y nosotros somos ese bisturí, somos solo un instrumento en las manos de Dios. La obra la hace Él, por lo tanto la gloria solamente le pertenece para Él. Cada altar que tú edifiques para Dios, hazlo con la autoridad de Dios y para la gloria de Dios y nunca para ti personal. Un punto más es que preparó la leña, cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. ¿Sabe que hasta parece cansador y medio repetitivo todas estas palabras que encontramos en la Biblia? Sin embargo, tienen una importancia porque aquí el profeta fue haciendo según el patrón que hablaba en las Escrituras. Él cumplió allí como nos habla en el libro de Levítico, el capítulo 1, versículos 6 al 8, nos habla de estas cosas. Él preparó primeramente la leña, luego cortó en trozos el buey y lo puso sobre la leña. No nos menciona que los profetas de Baal hicieran lo mismo. Ellos solo pusieron allí el buey y comenzaron a clamar, a gritar y a hacer todos sus aspamentos, tratando de que el Dios del fuego, que era Baal, le respondiera con fuego a ese sacrificio, lo que nunca ocurrió. Y esto nos menciona que no podemos hacer lo que a nosotros mejor nos parezca, no podemos hacer de la manera en que mejor nos cae. No podemos decir, yo quiero hacerla de esta manera, le quiero poner mi rúbrica, yo quiero hacerlo a mi modo, sino debemos aprender a hacerlo al modo de las Escrituras, como Dios nos enseña, como Dios desea y quiere que se haga. Así lo hizo el profeta. Y también encontramos esto en el ejemplo más perfecto de todos, Jesucristo. Permanentemente Él decía, yo no hablo de mi propia boca, sino yo hablo aquello que oigo de mi Padre. Lo que veo de mi Padre es lo que hago. Lo que Él me manda hacer, eso hago. Él no ponía una rúbrica personal, sino que Él le daba la gloria a Dios en todas estas cosas. Y en esto podemos ver la diferencia entre un siervo verdaderamente diligente, un siervo genuino, un siervo que lo hace conforme a lo que Dios desea, y un siervo falso, que solamente lo hace poniéndole su propia imagen, su propia rúbrica en lo que hace. Dios no nos llamó a que nosotros seamos los inventores de determinadas cosas, sino simplemente a sujetarnos a lo que Dios nos está pidiendo hacer. También nos dice, en otro punto que quiero resaltarles, es que Él derramó agua sobre el sacrificio y sobre el altar. Eso lo leemos en los versículos 34 y 35. ¿Y qué menciona aquí? Nuevamente, 12 cántaros de agua fueron vertidos sobre todo este sacrificio. ¿Sabe? Eso nos menciona que cuando la obra es de Dios y cuando los siervos de Dios tenemos una fe inquebrantable, debe quedar totalmente en claro. No puede haber ninguna clase de duda de que es Dios el que actúa y el que obra. Por eso Él mojó todo este sacrificio. Ustedes saben muy bien que una leña totalmente mojada, aun cuando está un poco húmeda, cuesta muchísimo y no prende.
Imagínense una leña mojada. Sin embargo, él echó 12 cántaros hasta el punto que chorreaba el agua en aquel altar del sacrificio. Y dice, se llenó la zanja de agua que estaba alrededor del altar. Y eso es para que a nadie le quede duda de que era el poder sobrenatural de Dios que iba a hacer la obra. Los profetas de Baal no echaron nada de agua sobre su sacrificio. Estaba completamente seca la leña, como el buey allí también. Sin embargo, el fuego nunca cayó. Qué importante es saber que cuando la obra es de Dios y cuando nosotros tenemos una fe inquebrantable en ello, Dios actúa y no debe quedar ninguna clase de duda a las demás personas que están a nuestro alrededor viendo y oyendo lo que decimos. Y el último punto que quiero resaltar, pero quiero que por favor me preste mucha atención porque parece muy sonso en su contenido, pero tiene una profundidad espiritual muy importante que realmente nos hace recapacitar. Y dice el versículo 36, y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto. El profeta, al esperar la hora de ofrecerse el sacrificio, no solamente demuestra conocimiento en las Escrituras, sino nos demuestra algo mucho más importante. Dios había puesto un horario para hacer los sacrificios en el templo, y en esa misma hora es que Elías hace el sacrificio, no antes ni después, en el mismo horario en el que se hacía el sacrificio en el templo. Esto nos habla de la comunión espiritual que tenía Elías con los adoradores del templo. Esto nos habla de cómo la iglesia debe funcionar, los santos deben estar en comunión para que la obra de Dios se lleve adelante. Pero no solo había una comunión espiritual con los adoradores del templo, sino que también había una extraordinaria identificación con el holocausto y con el sacrificio por excelencia. ¿Y quién es ese sacrificio por excelencia? Sino Jesucristo, el Hijo de Dios, quien se ofreció a sí mismo para el perdón de nuestros pecados, quien se ofreció a sí mismo para redimir todas nuestras culpas, quien se ofreció a sí mismo para cargar sobre sí las enfermedades de todo, quien se ofreció a sí mismo para romper las ligaduras de las ataduras que nos tenían en cautiverio y traer libertad. ¡Qué maravilloso! Allí nos habla la Biblia en el libro de Lucas, el capítulo 23, el versículo 44, que en el mismo horario en el que Dios había dispuesto se hacía el sacrificio en el templo, Jesucristo fue ofrecido como sacrificio vivo para la salvación de la humanidad. Y esto es 3 horas antes del anochecer, lo que la Biblia menciona como la hora sexta. A la hora sexta se producía el sacrificio en el templo. A la hora sexta se produjo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y a la hora sexta fue cuando Elías produjo este sacrificio del buey y en donde clamó a Dios para que el fuego de Dios consumiese ese sacrificio. Qué maravillosa identificación profunda que nos está mostrando, no solamente en la comunión con los demás hermanos y siervos adoradores en el templo, sino con Jesucristo mismo. Y esto es lo que nosotros debemos lograr, mi querido hermano y amigo. Nosotros debemos lograr esa comunión con los hermanos y una identificación total, plena y maravillosa con Cristo Jesús nuestro Señor, el gran sacrificio, el Cordero inmolado de Dios. Y quiero terminar recordándole estas cosas. A todos nos gusta ver la acción del poder de Dios. A todos nos gusta ver lo sobrenatural. A todos nos gusta ver los milagros y los prodigios.
mi hermano, mi amigo, si usted no arregla primeramente el altar arruinado, su vida, su dedicación a las cosas de Dios, su tiempo de oración, su meditación en la palabra, su intimidad con Dios, no podrá descender el fuego sobrenatural y poderoso de Dios sobre su vida, sobre su hogar o sobre la ciudad o nación en la que estamos. Ordenemos el altar para que el fuego de Dios descienda sobre nuestras vidas. Dios bendiga tu vida en esta mañana. Reflexiona en estos puntos que hemos dado y verás de cuánta bendición te será. Hasta la próxima. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre cantaré de tu amor. Conocerte más, vivir en santidad, en la intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar por la eternidad. Que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte. Vengo a tus pies para entregar mi corazón. Lo único que quiero es agradarte, lo único que quiero es agradarte. Por siempre Dios, tenemos libertad. Amor que me rescató, que me limpió, que me da sangre abrió el camino, nunca se cerrará.